Krishna, devotos, muy buenas noches. Reciban por favor mis reverencias. Yo soy el Bhakta Augusto Balbuena y hoy me voy a encargar de la lectura del Bhagavad Gita, tal como es. Quiero agradecer a mi templo, a ISKCON Miraflores, por haberme dado la oportunidad de realizar este hermoso servicio el día de hoy. Y bueno, antes de comenzar con la lectura, vamos a realizar una recitación para purificar la mente, el corazón y para invocar la guía divina. ¿De acuerdo? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Anyanyati Mirandasya Nyanyana Salakaya Kakshuru Militam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Namovishtam Stapitam Jena Bhutale Bhajam Rupa Kalamajam Dadati Swapadatikam Vandeham Sri Guru Sri Yuta Padakamalam Sri Guru Vaishnavam Sha Sri Rupam Sarajatam Saharana Ragunahatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Sabadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Krishna Radha Krishna Padang Saharana Lalita Sri Visakam Pitamscha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Dimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Prachaline Nirvishesha Shunyavadi Paskarya Desatarine He Krishna Karuna Sindhu Dinabando Hagalpate Opesa Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kankana Gaurangi Radhe Bridam Panesvari Brishvanu Sute Devi Pranami Hari Priye Vanchakalpa Tarubhyasan Chakripa Sindhu Bhujaevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnaveyo Namo Namaha. Hare Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Ok, teniendo ya la bendición, vamos a proceder a la lectura. En la lectura anterior habíamos estado escuchando hablar sobre lo que es la lujuria y vamos a continuar ahora con el texto 38, el Bhagavad Gita tal como es, texto 38. Dumena brillate banghir yatadar somalenacha yatol benabrote garbas tata tenedam abritam. Así como el fuego lo cubre el humo, o como un espejo lo cubre el polvo, o como al embrión lo cubre el vientre, asimismo la entidad viviente la cubre en distintos grados de lujuria. Significado por su santidad Srila Prabhupada Ki Jai. Hay 3 grados de cobertura de la entidad viviente.
mediante la cual su conciencia pura es oscurecida. Esa cobertura no es más que diferentes manifestaciones de la lujuria, tal como el humo en el fuego, el polvo en el espejo y el vientre alrededor del embrión. Cuando se dice que la lujuria se asemeja al humo, se sobreentiende que el fuego de la chispa viviente puede percibirse un poco. En otras palabras, cuando la entidad viviente exhibe ligeramente su conciencia de Krishna, se dice que se asemeja al fuego cubierto por el humo. Aunque donde hay humo, tiene que haber fuego. En la primera etapa no hay una manifestación patente del fuego. Esta etapa es como el comienzo del cultivo de conciencia de Krishna. El polvo en el espejo se refiere a un proceso de limpieza del espejo, de la mente, mediante diversos métodos espirituales. El mejor proceso es el de cantar los santos nombres del Señor. El embrión, cubierto por el vientre, es una analogía que ilustra una posición desamparada, pues en el vientre el niño es tan desamparado que ni siquiera puede moverse. Esa etapa de la condición viviente se dice que se asemeja a la de los árboles. Los árboles también son entidades vivientes, pero se les ha puesto en semejante condición de vida por una exhibición tan grande de lujuria que prácticamente están desprovistos de toda conciencia. El espejo cubierto se dice que se asemeja a las aves y las bestias, y el fuego cubierto por el humo se dice que se asemeja al ser humano. En la forma de un ser humano, la entidad viviente puede revivir un poco el estado de conciencia de Krishna. Y si se desarrolla adicionalmente, el fuego de la vida espiritual puede ser encendido. Mediante la manipulación cuidadosa del humo que hay en el fuego, se puede llegar a avivar este último, de modo que la forma humana de vida es una oportunidad para que la entidad viviente se escape del enredo de la existencia material. En la forma humana de vida, uno puede conquistar al enemigo, la lujuria, mediante el cultivo de conciencia de Krishna bajo una guía capaz. Aquí claramente se está llamando y reconociendo a la lujuria como el enemigo. La lujuria es el enemigo más grande de toda persona espiritual o espiritualista. Texto 39. Abritam nanam etena nanino nija varina kama rupena kautenya duspulena nalena cha. Así pues, la conciencia pura de la sabia entidad viviente es cubierta por su enemigo eterno en forma de la lujuria, que nunca se satisface y arde como el fuego. Significado por su divina gracia, Srila Prabhupada Ki Jai. En el Manu Riti se dice que la lujuria no se la puede satisfacer con ninguna cantidad de disfrute de los sentidos, tal como el fuego. Al fuego nunca se lo extingue mediante un suministro continuo de combustible. En el mundo material, el centro de todas las actividades es la vida sexual, y por ello este mundo material recibe el nombre de Maitunya Agara, los grilletes de la vida sexual. En la cárcel ordinaria, a los criminales se los mantiene tras unas rejas. De igual manera, a los criminales que desobedecen las leyes del Señor se les encadena por medio de la vida sexual. El adelanto de la civilización material sobre la base de la complacencia de los sentidos significa aumentar la duración de la existencia material de la entidad viviente. Así pues, esta lujuria es el símbolo de la ignorancia que mantiene a la entidad viviente dentro del mundo material. Mientras uno disfruta de la complacencia de los sentidos, puede que haya algún sentimiento de felicidad. Pero de hecho, ese supuesto sentimiento de felicidad es el mayor enemigo de aquel que disfruta de los sentidos. Texto 40. Indiyani Madhudir
Asya istaman ugyate. Petair bimu oyatiesha naman abrita behinam. Los sentidos, la mente y la inteligencia son los lugares de asiento de esa lujuria, a través de los cuales ella descubre el verdadero conocimiento de la entidad viviente y lo confunde. Significado por su divina gracia, Srila Prabhupada Ki Jai. El enemigo ha ocupado diferentes posiciones estratégicas en el cuerpo del alma condicionada. Y por consiguiente, el Señor Krishna señala esos lugares para que aquel que quiera conquistar al enemigo pueda saber dónde encontrarlo. La mente es el centro de todas las actividades de los sentidos, y de ahí que cuando oímos hablar de los objetos de los sentidos, por lo regular la mente se vuelve la fuente de todas las ideas de la complacencia sensual. Y como resultado de ello, la mente y los sentidos se convierten en el depósito de la lujuria. Luego, el departamento de la inteligencia se vuelve la capital de esas propensiones lujuriosas. La inteligencia es el vecino inmediato del alma espiritual. La inteligencia lujuriosa influye en el alma espiritual para que adquiera el ego falso y se identifique con la materia, y por ende con la mente y los sentidos. El alma espiritual se vuelve adicta a disfrutar de los sentidos materiales y confunde esto con la verdadera felicidad. Esa falsa identificación del alma espiritual se explica muy bien en el Srimad Bhagavatam 10.84.13. Yasyadmat buddhi kunapeti datuke. Swadi kalatirisu bauma iya di. Yatita buddhi salilena karsihi. Yanesu aviyenesu sa eva gokara. Un ser humano que identifica su ser con este cuerpo, de hecho de tres elementos, que considera que los subproductos del cuerpo son sus familiares, que considera venerables la tierra en la que nació y que va al lugar de peregrinaje simplemente para darse un baño y no para reunirse con los hombres de conocimiento trascendental que allí se encuentran, debe tenerse por un asno o una vaca. Un asno o una vaca. Texto 41. Tasmat tuan idiyaniadau niyam ya balatar sabah pamanam prayahi hi enam ñaña viñaña nashanam. Por lo tanto, oh Arjuna, el mejor de los Bharatas, desde el mismo principio domina este gran símbolo del pecado, la lujuria, mediante la regulación de los sentidos, y mata a esta destructora del conocimiento y la autorrealización. Significado por su divina gracia, Srila Prabhupada Ki Jai. El Señor le aconsejó a Arjuna que regulara los sentidos desde el mismo comienzo, de modo que pudiera dominar al enemigo más pecador de todos, la lujuria, que destruye el anhelo de lograr la autorrealización y el conocimiento específico acerca del ser. Jnanam se refiere al conocimiento acerca del ser en contraste con el no ser, o en otras palabras, el conocimiento de que el alma espiritual no es el cuerpo. Vijnanam se refiere al conocimiento específico acerca de la posición constitucional del alma espiritual y su relación con el alma suprema. En el Srimad Bhagavatam 2.9.31, eso se explica de la siguiente manera. Yanam parama Guhyangme Yad Viñana Samavitam Sarayas Yam Tat Angamcha Graña Gaditang Maya. El conocimiento acerca del ser y acerca del ser supremo
es muy confidencial y misterioso, pero dicho conocimiento e iluminación específica puede llegar a entenderse si el propio Señor lo explica junto con sus diversos aspectos. El Bhagavad Gita nos da ese conocimiento general y específico acerca del ser. Las entidades vivientes son partes integrales del Señor y por ende simplemente tienen la función de servir al Señor. Ese estado de conciencia se denomina conciencia de Krishna. Así pues, desde el mismo comienzo de la vida, uno tiene que aprender acerca de ese estado de conciencia de Krishna. Y de ese modo uno puede volverse plenamente consciente de Krishna y actuar conforme a ello. La lujuria es únicamente el reflejo pervertido del amor de Dios, el cual es natural para toda entidad viviente. Pero si a uno se le educa en lo referente al cultivo de conciencia de Krishna, desde el mismo comienzo, ese amor natural por Dios no puede deteriorarse y volverse lujuria. Cuando el amor por Dios se deteriora y se convierte en lujuria, es muy difícil regresar a la condición normal. Sin embargo, el proceso de conciencia de Krishna es tan poderoso que incluso un principiante tardío puede volverse un amante de Dios por el hecho de seguir los principios regulativos del servicio devocional. De manera que a partir de cualquier etapa de la vida o a partir del momento en el que se entiende su urgencia, uno puede comenzar a regular los sentidos con el proceso de conciencia de Krishna. El servicio devocional del Señor y transformar la lujuria en amor por Dios, la etapa más elevada y perfecta de la vida humana. Texto 42. Indayani paranyahur irinye viya paranam namaha. Manasas tu para budir, yu bude para tastusa. Los sentidos de trabajo son superiores a la materia burda. La mente es más elevada que los sentidos, la inteligencia es aún más elevada que la mente, y ella, el alma, es incluso más elevada que la inteligencia. Significado por su divina gracia, Srila Prabhupada Ki Jai. Los sentidos son las diferentes salidas de las actividades de la lujuria. La lujuria está retenida dentro del cuerpo, pero se le da salida a través de los sentidos. Por consiguiente, los sentidos son superiores al cuerpo como un todo. Estas salidas no se emplean cuando existe un estado de conciencia superior o conciencia de Krishna. En el estado de conciencia de Krishna, el alma se pone en contacto directo con la suprema personalidad de Dios. Por lo tanto, la jerarquía de las funciones corporales, tal como se describe aquí, termina finalmente en el alma suprema. La acción corporal entraña las funciones de los sentidos, y detener los sentidos significa detener todas las acciones corporales. Pero como la mente es activa, entonces, aunque el cuerpo esté en silencio y en reposo, la mente actuará tal como lo hace durante el sueño. Más por encima de la mente se halla la determinación de la inteligencia. Y por encima de la inteligencia se halla el alma propiamente dicha. Así pues, si el alma se consagra directamente al Supremo, de modo natural todos los demás subordinados, es decir, la inteligencia, la mente y los sentidos, quedarán ocupados automáticamente. En el Katha Upanishad hay un pasaje similar en el que se dice que los objetos de la complacencia de los sentidos son superiores a los sentidos, y la mente es superior a los objetos de los sentidos. Por lo tanto, si la mente se halla directa y constantemente consagrada al servicio del Señor, no hay ninguna posibilidad de que los sentidos se ocupen de otra manera. Esta actitud mental ya se ha explicado
param drivista nivartate. Si la mente está dedicada al servicio trascendental del Señor, no hay ninguna posibilidad de que se dedique a las propensiones inferiores. En el Katha Upanishad, el alma se le ha descrito como Mahan, lo más grande. Por consiguiente, el alma está por encima de todo, es decir, de los objetos de los sentidos, de la mente y de la inteligencia. Luego, la solución de todo el problema consiste en entender directamente la posición constitucional del alma. Uno tiene que averiguar con inteligencia cuál es la posición constitucional del alma y, a continuación, ocupar siempre la mente en el cultivo de la conciencia de Krishna. Eso resuelve todo el problema. A un espiritualista neófito se le aconseja generalmente mantenerse apartado de los objetos de los sentidos. Pero además de eso, uno tiene que fortalecer la mente mediante el uso de la inteligencia. Si mediante la inteligencia uno ocupa la mente en el cultivo de conciencia de Krishna, entregándose por completo a la suprema personalidad de Dios, entonces, de manera automática, la mente se fortalecerá. Y aunque los sentidos son muy fuertes, como serpientes, no serán más eficaces que una serpiente con los colmillos rotos. Mas a pesar de que el alma es el amo de la inteligencia y la mente, y también de los sentidos, aún así, a menos que se fortalezca mediante la asociación con Krishna en el proceso de conciencia de Krishna, habrá muchas posibilidades de caer a causa de la agitada mente. Bien. Texto 43, último texto del capítulo 3. Vamos a cerrar este capítulo con este texto. Evam buddhe param buddha samstaviyata mamam agmama yahi satum mahabaho kamarupan durasadam. En consecuencia, sabiendo que uno es trascendental a los sentidos, la mente y la inteligencia materiales, o Arjuna, el de los poderosos brazos, se debe estabilizar la mente mediante una inteligencia espiritual deliberada, el proceso de conciencia de Krishna, y así, mediante la fuerza espiritual, conquistar a ese insaciable enemigo conocido como la lujuria. Significado: por su divina gracia, Srila Prabhupada Ki Jai. Este tercer capítulo de Bhagavad Gita dirige de un modo concluyente hacia el estado de conciencia de Krishna mediante el hecho de uno conocerse como servidor eterno de la Suprema Personalidad de Dios, sin considerar que el vacío impersonal es el fin último. En la existencia material de la vida es indudable que a uno lo influencian las propensiones de la lujuria y el deseo de dominar los recursos de la naturaleza material. El deseo de enseñorarse y de complacer los sentidos es el peor enemigo del alma condicionada. Pero mediante la fuerza del proceso de conciencia de Krishna, uno puede controlar los sentidos materiales, la mente y la inteligencia. Uno no debe abandonar respectivamente el trabajo y los deberes prescritos. Pero por medio del desarrollo gradual de conciencia de Krishna, uno puede situarse en una posición trascendental, sin que lo influencien la mente y los sentidos materiales. En virtud de una inteligencia estable, dirigida hacia la identidad pura de uno. Esa es la esencia de este capítulo. En la etapa inmadura de la existencia material, las especulaciones filosóficas y los intentos artificiales de controlar los sentidos a través de las supuestas prácticas de postura yógicas nunca pueden ayudar al hombre a dirigirse hacia la vida espiritual.
él debe ser adiestrado en el proceso de conciencia de Krishna por una inteligencia superior. Así terminan los significados de Bhaktivedanta correspondientes al capítulo 3 del Srimad Bhagavad Gita, titulado Karma Yoga, o el desempeño del deber prescrito de uno con conciencia de Krishna. Ese es el fin del capítulo 3 del Bhagavad Gita. Y durante la lectura, muchas veces se le ha denominado a la lujuria como el peor enemigo. Y verdaderamente la lujuria es el gran enemigo de un espiritualista, porque la lujuria es insaciable, nunca se puede satisfacer, y por lo tanto, como nunca encuentra satisfacción, luego de la lujuria nace la ira. Entonces el momento para detener a la lujuria se establece en la regulación de los sentidos. Como hemos leído en los textos anteriores, en lecturas anteriores, con la lujuria no se puede negociar. A la lujuria no hay que darle oportunidad. La lujuria es destructora de la inteligencia y de la autorrealización. La lujuria es como el fuego, pero a diferencia del fuego, cuando nosotros estamos cerca del fuego tendemos a apartarnos del fuego para no quemarnos. En este caso, este fuego de la lujuria más bien nos llama, nos tienta, ¿no? Entonces, ir hacia este fuego va a terminar destruyéndonos. Por eso es que la lujuria debe ser detenida, debe ser detenida lo más rápidamente a través de la regulación de los sentidos. Bien, ese ha sido el final del capítulo 3, y como dije al principio de la lectura, quería dar las gracias al templo de Miraflores, mi templo, para poder realizar este hermoso servicio de compartir el Bhagavad Gita con todos ustedes. Ok, muchas gracias, devotos. Hare Krishna, Haribol, muchas bendiciones.